¿Puede Irán afectar a Israel realmente si se lo propone? ¿Tiene la capacidad? Miren ustedes, hace un año exactamente, el diario El País hablaba de las capacidades nucleares y balísticas de Irán. Déjenme les comparto parte de ese video para que entre todos dilucidemos a qué se podría enfrentar Israel si Irán se decide hacer lo que promete. برای مثلا پیشران هسته‌ای یا مسائل دیگر ممکنه به 60% هم غنیسازی رو برسونیم. Mayo de 2018. Han pasado más de 4 años desde que Donald Trump sacó a Estados Unidos del pacto nuclear con Irán y además reactivó las sanciones contra el país persa. The Iranian regime continues to fuel conflict, terror and turmoil throughout the Middle East and beyond. En un contexto de máxima tensión, el líder supremo iraní, Ali Khamenei, advierte de que va a escalar su programa nuclear. Irán habría empezado ahora a enriquecer uranio al 60% de pureza. En la comunidad internacional suenan las alarmas. Uno de los estados más impredecibles del mundo da un paso más en el camino del desarrollo de armas nucleares. Una noticia, en mi opinión, bastante preocupante, pero no sorprendente del todo. El momento sí no se sabía cuándo iba a ocurrir realmente, pero digamos que de alguna manera se veía venir durante las últimas semanas o par de meses. Entonces, esto es un mensaje de Irán. Está diciendo, podemos hacerlo. Es una forma de poner presión. El Organismo Internacional de Energía Atómica ha instado a Teherán a colaborar con la investigación de los restos de uranio que se han encontrado en 3 emplazamientos no declarados. La respuesta del régimen de los ayatolás ha sido el anuncio del enriquecimiento al 60%. Pues este anuncio tiene como objetivo la comunidad internacional, pero también su público interno en Irán, porque internamente el régimen iraní se legitima de forma ideológica. Entonces quiere aparecer como un régimen fuerte que le hace cara al occidente, y aquí está mostrando pues a la fuerza de Irán, el potencial de Irán de tanto científico como, bueno, posiblemente militar. El régimen siempre ha negado que su objetivo fuera militar, pero las evidencias apuntan a que la fabricación de armas nucleares podría formar parte de sus planes en Irán. Hay bastantes indicios de desarrollo tecnológico que no tienen aplicaciones civiles prácticamente o nulas y además generan una gran infraestructura. Ahora bien, que realmente tengan la intención de fabricar un arma nuclear para dentro de unas semanas o un mes o de manera inmediata, eso ya no está tan claro, pero es evidente que esas capacidades si van en la dirección de fabricar un arma nuclear si decidieran hacerlo. El uranio enriquecido al 60% no es técnicamente apto para la fabricación de armas, pero Irán estaría a solo 4 pasos de la bomba nuclear. Tendría que enriquecerlo al 90%, convertir el material en uranio metal, transformarlo en un núcleo y finalmente la bomba. Irán ha hecho grandes inversiones en la planta nuclear de Fordow, que desde 2017 ha visto crecer su infraestructura y su capacidad tecnológica. La central de Fordow preocupa porque no parece tener fines civiles. Tiene unas 3.000 centrífugas que no serían suficientes para producir energía para fines civiles. Sin embargo, sí que se pueden producir armas a pequeña escala. Las instalaciones de Fordow que están bajo tierra, bajo una montaña, por lo tanto están protegidas de bombardeos. La inquietud que vive la comunidad internacional es un reflejo de la salida del acuerdo nuclear que habían firmado Obama y la Unión Europea y varios países occidentales, asegurando que Irán lo estaba violando, algo que negaban los inspectores internacionales. Trump odiaba a Obama, era una animosidad personal, y llamaba el pacto el peor acuerdo de la historia. Quería salir de este acuerdo con cualquier excusa, entonces alegó que Irán no estaba cumpliéndolo. No era cierto. El pacto impedía a Irán enriquecer uranio por encima del 5% y garantizaba inspecciones regulares del Organismo Internacional de Energía Atómica. A cambio, las principales potencias relajaron las sanciones que habían impuesto al país por su programa nuclear. Los motivos de la administración Trump para romper el acuerdo no era que Irán estuviese violando en sí mismo el acuerdo integral del año 2015, sino ampliaron las demandas, ¿no? a la cuestión de los misiles iraníes y de lo que ellos llamaron la expansión de la influencia iraní
en Oriente Medio, ¿no? La llegada de Biden al poder en Estados Unidos alimentó las esperanzas de la vuelta al pacto nuclear. Pero ya no hay vuelta atrás. Un nuevo acuerdo tiene que tener en cuenta el nuevo potencial nuclear iraní. No se puede deshacer lo que ya se han dado, pero sería alguna forma de monitorear el programa, de seguir, de volver a las inspecciones realmente. Entonces, digamos que es un acuerdo complicado por eso, porque tenemos que poner en un lado las trabas a cualquier desarrollo militar y tener eso muy vigilado, y al otro, pues, tener en cuenta que Irán es un país soberano y que ya está sujeto a restricciones que no afectan a otros países debido a la naturaleza del régimen y las relaciones que tiene con Occidente. El diálogo no ha prosperado en un contexto marcado por las protestas sociales tras la muerte de la joven Masha Amini y la guerra en Ucrania, en la que Irán está colaborando con Rusia. Pues esto hace que la óptica de negociar con Irán sea más costosa políticamente dentro de Estados Unidos. Con Irán enriqueciendo uranio al 60%, la comunidad internacional vuelve a la incertidumbre de los tiempos anteriores al pacto nuclear. اما حتما سفره مردم را و اقتصاد را چرتی نخواهیم کرد. Pues ahí tienen las explicaciones que desde Europa se ciernen en torno a esto. Quiero compartirles una reflexión, como también un homenaje al hombre que en México más sabía del tema de Irán. Me refiero a mi exprofesor, ya fallecido, que en paz descanse, Luis Mesa del Monte, profesor del Colegio de México, profesor de origen cubano. Luis Mesa del Monte escribió un artículo muy interesante en el año 2009 acerca justamente de las políticas de Bush y Obama hacia Irán. Y él decía lo siguiente: las relaciones entre Irán y Estados Unidos siempre han ejercido un impacto de gran peso en la agenda de seguridad regional del Medio Oriente en general y en la zona del Golfo Pérsico en particular, por lo que se hace atractivo observar cómo se han desarrollado las mismas a partir de la intervención bélica de Estados Unidos en Irak y la centralidad que el factor nuclear ha tenido durante varios años de administración republicana de Bush, de George Walter Bush, y los primeros meses de la administración Obama. Luis Mesa del Monte, profesor del Colmex, ya fallecido desde 2018, decía lo siguiente en 2009: la temprana inclusión de Irán junto a Irak y Corea del Norte dentro del llamado eje del mal ya anunciaba que la agenda Bush con Teherán sería difícil, al igual que lo había sido para las administraciones anteriores desde el triunfo de la Revolución Islámica en 1979. Esta relación se ha complicado aún más a partir del descubrimiento en el año 2003 de un programa nuclear que Teherán venía desarrollando de forma encubierta desde hacía casi 2 décadas. Es decir, dice Luis Mesa del Monte, desde la época de los ayatolás ya se hablaba de la existencia del estudio de un programa nuclear. Irán había estado señalando que era un programa nuclear sin fines bélicos. Pero esto preocupaba a Estados Unidos y a las diferentes administraciones israelíes. Luis Mesa del Monte señalaba esto: Irán reconoció que su programa nuclear siempre se había desarrollado de forma secreta durante años y ha procedido a brindar informaciones y permitir inspecciones de los expertos del Organismo Internacional para la Energía Atómica, proceso que no ha estado exento de tropiezos y altibajos. Algunos de los temas centrales aclarados en unos casos han sido el hallazgo de residuos de uranio altamente enriquecido en las centrifugadoras y otros equipos. Quedó demostrado que estos residuos provenían de los suministradores pakistaníes y resultó no ser un indicio de actividad de enriquecimiento local. Dudas sobre posible actividad nuclear en el complejo de producción militar de Parchin, que finalmente fueron aclaradas, e incertidumbres sobre la demolición de las instalaciones de la Avisan Shan en Teherán. Dudas ya solventadas respecto a un programa de investigación iraní con polonio 210. Cuestionamientos sobre el destino real del reactor experimental de Arak y también la planta para la producción de agua dura o de agua pesada. Informaciones que procedentes de la llamada red de proliferación pakistaní Mohammed Khan
recogían instrucciones para la fabricación de esferas de uranio metálico enriquecido, que son un componente para un arma nuclear. Ensayos iraníes con explosivos de gran potencia, así como las preocupaciones sobre la posesión por parte de Irán de un diseño para la fabricación de un vehículo para la reentrada en la atmósfera de misiles. Teherán, decía Luis Mesa del Monte, ha insistido en que su programa es pacífico y que, nacido desde los años 50, es una necesidad para el desarrollo económico y científico-tecnológico del país. La próxima terminación de la primera planta de generación eléctrica nuclear de Bushehr sería su logro más emblemático. Durante todos estos años, la OIEA, es decir, el Organismo Internacional de Energía Atómica, no ha detectado ninguna desviación del programa nuclear iraní hacia objetivos estratégico-militares, lo cual sigue beneficiando a Teherán en la medida en que el Tratado de No Proliferación Nuclear, del cual es firmante, garantiza el derecho de todos los Estados miembros al desarrollo pacífico de la energía nuclear. Teherán ya cuenta con instalaciones relacionadas con su programa nuclear, que incluyen la mencionada planta Bushehr, la planta de producción UF6 en Isfahan, la planta de enriquecimiento de uranio en Natanz y la fábrica de agua pesada en Arak, entre otras. Bueno, ciertamente, Irán ha insistido en que su programa nuclear tiene fines pacíficos, pero también es cierto que Irán aprendió a hacer algo que hacen muy bien los israelíes y que es la política de opacidad. ¿Qué significa la política de opacidad? Que no reconoce que esté enriqueciendo uranio, pero que no lo niega. Aunque dice, tiene fines pacíficos, cierto es que también ha estado utilizando la opacidad, como lo hace Israel, para mantener la incertidumbre en Israel y en Estados Unidos. Decía el profesor Luis Mesa del Monte en su artículo Las políticas de Bush y Obama hacia la República Islámica de Irán, el centro del dilema es el dominio del llamado ciclo del combustible, fuel cycle, es decir, todo el proceso de extracción, refinación, conversión y enriquecimiento al que puede ser sometido el uranio U-235, pues una vez que se cuenta con el conocimiento y las capacidades tecnológicas, solo es cuestión de decisión estratégica si se va a enriquecer uranio entre el 3 y el 5% para uso civil en planta nuclear eléctrica, o si se enriquece hasta el 90%, que es el nivel requerido para la elaboración de un artefacto bélico nuclear. La estrategia iraní parece estar dirigida a tratar de lograr el dominio del ciclo del combustible, con lo cual, sin necesidad de fabricar un artefacto nuclear y manteniendo su carácter civil, se logra automáticamente la construcción de una cierta capacidad disuasiva, pues la posibilidad del desplazamiento hacia lo estratégico siempre estará presente. El potencial capacidad disuasiva, esta potencial capacidad disuasiva, decía Luis Mesa, aparece respaldada por un importante programa de fabricación de misiles de mediano alcance, ampliamente conocido, que le permite a Irán contar con los medios portadores adecuados para eventualmente poder lanzar ojivas convencionales o estratégicas. Los iraníes han estado trabajando en el perfeccionamiento del rango de alcance y de la precisión de sus misiles tipo Shahab, e incluso a comienzos de 2008 lograron por primera ocasión lanzar exitosamente el misil Kabushgar-1, destinado a la colocación de satélites en el espacio, lo que fue considerado como un gran paso en el avance en el desarrollo de este tipo de tecnología. Y cierra diciendo, más allá de lo que efectivamente un programa nuclear puede implicar en el desarrollo económico de un país y su comentada capacidad disuasiva potencial, es muy importante que parte de la estrategia iraní tenga un propósito negociador a semejanza de la estrategia coreana. Esto puede explicar el canal de comunicación desarrollado con la Unión Europea y del trabajo de sus comisiones en materia económica, política y de seguridad. No obstante, hay que tener en cuenta que en el plano interno iraní, aunque hay un alto grado de consenso respecto al derecho del país a dominar la tecnología civil nuclear, existen posiciones encontradas respecto a cómo se debe negociar sobre este tema. La posición más estridente del presidente Mahmoud Ahmadinejad, en aquel entonces Mahmoud Ahmadinejad
era el presidente, ha sido abiertamente criticada por importantes figuras del régimen político, como por ejemplo los expresidentes Rafsanjani y Hatami. Es decir, que en Irán incluso había quienes se oponían a que abiertamente se dijera pues que se tenía esa intencionalidad. Si quieren saber más de este tema, les recomiendo poner en su Google, Luis Mesa del Monte es el principal experto que ha tenido nuestro país en temas de Irán. Falleció en 2018, pero dejó un legado escrito que ahora ya anda circulando en la red libremente. Luis Mesa del Monte, que fue un gran profesor. Bueno,